Bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Continuamos con Word. En la clase de hoy vamos a aprender la corrección ortográfica y gramatical por parte de Word, cómo nos indica los posibles errores ortográficos y o gramaticales. Vamos a aprender a activar y desactivar esta opción de corrección automática, o mejor dicho, de detección automática de los errores que podamos cometer. También veremos las plantillas. Por ejemplo, todos hemos utilizado una plantilla para crear un currículum, ¿de acuerdo? Cogemos un documento ya creado que nos guste y a partir de ahí ponemos nuestros datos y cambiamos 2 o 3 cositas. Estas son las plantillas, muy sencillas. Y vamos a aprender lo que son las notas en Word. También las conocemos. Estos pequeños comentarios o definiciones que aparecen en el pie de página con un índice que nos señala una palabra. Encima de una palabra a veces vemos un 1 y en el pie de página vemos 1 y una pequeña explicación o ampliación o definición. Estas son las notas. Tres cosas, tres apartados, tres cuestiones muy importantes dentro de Word, muy sencillas y muy rápidas de ver. Comenzamos. La corrección de la ortografía y la gramática en Word es algo muy sencillo, ya que directamente, según vayamos escribiendo, Word va a buscar los errores ortográficos y o gramaticales que encuentre y nos los va a indicar. Muy importante, vamos a escribir un error ortográfico, que Word los errores ortográficos nos los señala con un subrayado ondulado en rojo. En cambio, vamos a escribir un error gramatical. Las recomendaciones gramaticales en Word se van a señalar con un doble subrayado en azul. Para poder activar o desactivar esta corrección automática mientras se escribe de la ortografía y la gramática, simplemente deberemos irnos a la pestaña Archivo de nuestra cinta de opciones y dentro de Archivo hacer clic en Opciones. Dentro de la ventana de opciones de Word nos deberemos ir a Revisión y en esta zona de revisión podremos activar o desactivar revisar ortografía mientras se escribe, así como marcar errores gramaticales mientras se escribe. Muy importante en esta zona donde dice al corregir la ortografía en los programas de Microsoft Office, las opciones de omitir palabras en mayúsculas, omitir palabras que contengan números, omitir archivos y direcciones de internet o marcar palabras repetidas. Podemos activar o desactivar estas opciones. Por ejemplo, con omitir palabras en mayúscula, si la tenemos activa, como es el caso, Word no va a corregir a nivel ortográfico las palabras que estén escritas en mayúsculas. Vamos a comprobarlo. Como podemos observar, está activada esta opción. La palabra bien con V nos la ha marcado como un error ortográfico, pero si escribiéramos bien en mayúscula, como podéis observar, no lo marca como error ortográfico. En cambio, si escribimos bien en minúscula, sí nos va a indicar un error ortográfico. Volvamos a Archivo, Opciones, Revisión, y a esto es a lo que hace referencia omitir palabras en mayúsculas. Como podéis observar con el ejemplo que hemos visto, lo que hace es que no corrige los errores que localiza en palabras que estén escritas totalmente en mayúsculas, y del mismo modo omitir palabras que contengan números, omitir archivos y direcciones de internet o marcar palabras repetidas. Mirad esta opción que está activada, marcar palabras repetidas. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros en la justicia pusiéramos una palabra repetida, las palabras repetidas nos las va a marcar como error ortográfico, ya que en Archivo, Opciones, Revisión, podemos observar que está activada marcar palabras repetidas. Una zona importante son las opciones de autocorrección. Para acceder a las mismas, haremos clic en el botón Opciones de autocorrección y aquí podemos activar o desactivar las opciones de autocorrección. Están activadas todas, vamos a verlas. Corregir 2 mayúsculas seguidas, poner en mayúscula la primera letra de una oración, poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas, poner en mayúsculas los nombres de los días y corregir el uso accidental de bloquear mayúsculas.
Muy sencillo, podemos activarlas o desactivarlas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, corregir 2 mayúsculas seguidas se encuentra activada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir la palabra bien y vamos a suponer que se nos ha quedado también la I en mayúscula. Al tener activada la opción corregir las 2 primeras letras en mayúscula, cuando pulsemos la barra espaciadora para seguir escribiendo, como podemos observar, Word automáticamente lo corrige. Lo mismo pasaba con la opción, vamos a verla. Por ejemplo, de corregir el uso accidental de bloc mayúsculas. Vamos a ver un ejemplo de la acción corregir el uso accidental de bloquear mayúsculas. La tecla bloquear mayúsculas nos va a servir, como su propio nombre indica, para bloquear las mayúsculas. Si nosotros tenemos bloquear mayúsculas activada, cuando escribamos todas nuestras letras se van a escribir en mayúsculas. Puede ocurrir que nosotros hayamos activado bloquear mayúsculas y hayamos estado escribiendo un título o algo en mayúsculas, como en este caso Ale Formación, y se nos haya olvidado desactivarlo. ¿Qué va a pasar? Que cuando comencemos a escribir a partir de este momento, al estar la tecla bloc mayúsculas activa, vamos a escribir en mayúsculas y se nos puede haber olvidado. Por lo tanto, las mayúsculas serán minúsculas y las minúsculas serán mayúsculas. Mirad. ¿Veis lo que ha ocurrido? Como tengo activa la tecla bloquear mayúsculas, al haber puesto la primera A en mayúscula la va a poner en minúscula y el resto las va a poner en mayúsculas. Word, si tenemos esa opción activada, va a detectar que se nos ha olvidado al ver que la primera es minúscula y el resto son mayúsculas, y cuando pulsemos la barra espaciadora, mirad automáticamente lo que va a ocurrir. Directamente va a entender que se nos ha olvidado desactivar la tecla bloc mayúsculas. Word la va a desactivar automáticamente y además va a corregir el texto para que sigamos escribiendo en minúsculas. Para esto sirve tener activada esta opción de corregir el uso accidental de bloc mayúsculas. Volviendo a la pestaña Archivo, recordad Opciones y recordad Revisión. Vamos a volver a Opciones de autocorrección. A continuación tenemos reemplazar texto mientras se escribe. Estas son las correcciones automáticas que va a hacer Word. Mirad, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Si nosotros abrimos una interrogación y ponemos la palabra como sin tilde, automáticamente Word nos va a poner la tilde, sin preguntarnos nada ni marcarlo como un error ortográfico. Él solo va a hacer estas correcciones. Hay muchas que podemos observar en este desplegable que Word va a corregir automáticamente. Podemos agregar nuevas o eliminar alguna de ellas. Hay algunas curiosas, por ejemplo, observemos esta primera, que si ponemos una C entre paréntesis, Word automáticamente lo va a convertir en el signo de copyright. Mirad, vamos a darle a aceptar y vamos a ver este ejemplo. Si nosotros nos colocamos aquí, abrimos paréntesis, ponemos una C, vamos a ponerla en minúscula, y ahora cerramos paréntesis, lo voy a hacer, pero automáticamente Word va a sustituir el abrir paréntesis, la C y el cerrar paréntesis por un signo de copyright. Mirad, ahí lo tenemos. ¿Lo veis? En cuanto he pulsado la tecla de cerrar paréntesis, Word lo transforma. Para esto sirve, volvamos a Archivo, Opciones, Revisión, Opciones de autocorrección. Dentro de la autocorrección, la zona reemplazar texto mientras se escribe. Suponed que nosotros tenemos una academia que se llama, por ejemplo, Ale Formación, tu formación gratuita en la web, y nosotros queremos que cada vez que escribamos Ale, automáticamente sustituya Ale por todo ese eslogan. Lo único que tendremos que hacer es venir aquí, donde pone reemplazar, escribimos Ale, que es la palabra que queremos reemplazar, y escribimos el texto por el que queremos reemplazarlo. Por ejemplo, Ale Formación, tu academia gratuita en la web, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora pulsamos agregar, se va a agregar esta autocorrección en la zona reemplazar texto mientras se escribe. Vamos a darle aceptar, y ahora cada vez que escribamos Ale y pulsemos el espacio o el enter, automáticamente nos va a sustituir Ale por el texto que hemos indicado. Vamos a eliminar esta acción porque si no, no vamos a poder volver a escribir Ale nunca.
nos vamos, para repasarlo otra vez, a Archivo, Opciones, Revisión, Opciones de autocorrección. Y buscamos Ale, aquí la tenemos, y le decimos eliminar. Y ya la hemos quitado. Muy bien, pues esto es todo respecto a la ortografía, a la gramática. Recordad que se pueden activar o desactivar desde aquí. A las opciones respecto a la corrección de la ortografía y a las opciones de autocorrección automática. Las plantillas en Microsoft Word son unos archivos que ya se encuentran guardados y almacenados en algún lugar o bien de nuestro disco duro o bien en la web y a los que podemos acceder de manera sencilla. Mirad, si nosotros queremos crear un documento nuevo, recordad que podemos ir a la pestaña Archivo y hacer clic en Nuevo. Podremos crear un documento en blanco o hacer uso de alguna de las plantillas que nos ofrece Word o buscar nuevas plantillas en línea. Una plantilla va a ser un documento ya creado con una serie de formatos, pero mucho más. También tendrá una estructura, posiblemente tenga imágenes, un orden, unos márgenes, adornos, configuraciones, etcétera, que ya está creada y podemos utilizar como base para crear nuestro documento a partir de esa estructura previamente abierta. Por ejemplo, vamos a buscar una interesante, abrir por ejemplo una carta de presentación. Aquí tenemos una carta de presentación o un currículum. Vamos a suponer que queremos hacer nuestro currículum. Podemos crearlo desde cero o utilizar una plantilla. Simplemente haremos clic encima de la plantilla, vamos a crearlo y tendremos el documento ya creado. Ahora mismo solo tendremos que ir escribiendo encima de las zonas que queramos sustituir y poner, por ejemplo, nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra experiencia y todo lo que deseemos. También podremos cambiar las imágenes del lugar, cambiar el encabezado y pie de página. Ya tenemos una base con la que empezar a trabajar y estas plantillas nos pueden facilitar mucho el trabajo respecto a la creación de documentos específicos. Mirad algo importante, lo que nos indica Microsoft respecto a las plantillas. Dice: no importa si ha empezado con una plantilla predefinida o una que haya creado usted mismo, porque también, y esto es interesante, podemos crear nuestras propias plantillas. Es decir, una vez que hayamos creado un documento con todos sus formatos, con sus márgenes, con sus imágenes, podemos guardarlo y en vez de guardarlo como un documento normal de Word, guardarlo como una plantilla para poder utilizar ese documento como base para futuros documentos. Entonces nos decía, no importa si ha empezado con una plantilla predefinida o una que haya creado usted mismo, las herramientas integradas de Word le ayudarán a actualizar plantillas para adaptarse a sus necesidades. Para actualizar la plantilla, simplemente abra un archivo, realice los cambios que quiera y a continuación guarde la plantilla. Por lo tanto, no solo podemos utilizar las plantillas para crear nuestros propios documentos, sino que cualquier plantilla a la que accedamos podemos cambiarla, modificarla y guardar esa nueva plantilla para futuros documentos. Importantísimo, fijaos, en Microsoft Word puede crear una plantilla guardando un documento como archivo.dotx, archivo.dot o archivo.dotm. Muy importante esta extensión, que es con la que actualmente se guardan las plantillas, .dotx. Importante, pregunta de examen, ¿con qué extensión se guardan los archivos de Word? .docx. ¿Con qué extensión se guardan las plantillas en Word? .dotx. Vamos a quedarnos, ya que estamos aquí, con DOTM, que es un tipo de plantilla que incluye macros. Ya veremos en próximas clases lo que son las macros. Y .dot, que es en las versiones anteriores de Word cómo se guardaban las plantillas. Y esto es todo, muy sencillo, como podéis observar. En el test de esta clase veréis las posibles preguntas que nos pueden hacer sobre las plantillas con respecto a este tema de las plantillas. Respecto a las notas, también un tema muy sencillo que vamos a ver muy rápidamente. Son muy utilizadas en textos
para poner un texto o bien al pie o bien al final con el que poder explicar, comentar o hacer referencia a alguna palabra o alguna zona de nuestro texto principal. También podemos utilizarlas, por ejemplo, para poner definiciones. Debemos ir a la pestaña Referencias y en ella encontramos la zona de notas al pie. Simplemente tendremos que seleccionar una zona de nuestro texto o una palabra. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la palabra soberanía y hacer clic con Insertar nota al pie. Automáticamente se ha introducido un índice, un 1, tanto en la palabra soberanía que hemos seleccionado previamente como al final, y aquí podremos introducir el texto que deseemos. Por ejemplo, pues la definición de soberanía. También podremos, en vez de poner notas al pie, poner notas al final. Por ejemplo, si seleccionamos la palabra voluntad, o vamos a seleccionar mejor un párrafo entero, le indicamos insertar nota al final y al hacer clic sobre esta opción, en vez de colocarla al pie de la página donde nos encontremos, la va a colocar al final de nuestro documento. La ha colocado aquí y, como podemos observar, esta es la zona final de nuestro documento. Y en el párrafo ha colocado el índice que nos indica la vinculación con la nota que ha colocado al final del documento. Por lo tanto, podremos colocar o insertar notas al pie, que la va a colocar al pie de la página donde nos encontremos, esta, por ejemplo, que hemos hecho previamente, y también podemos insertar notas al final, que va a colocar las notas al final de nuestro documento. Una palabra o un párrafo que tenga una nota va a tener una característica especial, y es que si pasamos el puntero del ratón sobre él, podremos ver cómo cambia el icono y automáticamente leer la nota que hemos insertado o bien al final o bien al pie. Esta es la que colocamos al pie y con el párrafo podemos ver la que colocamos al final, que no aparece ningún texto porque aún no hemos escrito ningún texto. Como siempre, con el icono que se encuentra abajo a la derecha, podremos modificar y adaptar las notas a nuestro gusto. Quizá lo más interesante sea el formato del numerito que indica la nota correspondiente. Podemos poner letras, podemos poner números, podemos poner símbolos. Y esto es todo con respecto a las notas. Como veis, muy sencillo y muy fáciles de utilizar.